Y continuamos aquí en el día número 2 de FinTech Américas, por supuesto, conversando con líderes en todo lo que es ese sector de banca, todo lo que es innovación. Y llegó el momento de sentarme aquí con Andrés de Beitía, quien es el director regional de ventas de la TAM de Veeam Software, que es especializado en lo que es resiliencia de datos. Y es que hoy bancos y fintechs como tal están enfrentando mayores exigencias regulatorias, lo hemos visto con crecimiento acelerado en esas transacciones digitales, ese aumento también que hemos visto y un aumento sostenido de ciberataques en lo que es estas plataformas digitales. Y en ese contexto, por supuesto, la resiliencia de datos se ha convertido en ese habilitador crítico para poder mantener esa estabilidad propiamente del sistema financiero. Así que por ello, una conversación muy importante para tener con Andrés. ¿Cómo te encuentras en ese segundo día de FinTech Américas? ¿Qué tal? Encantado, gracias por la invitación. La verdad que es la primera vez que participamos de este evento y es muy interesante en muchas empresas. Estamos aprendiendo mucho de esta vertical que son las fintech y el sector bancario, así que con muchas ganas. Claro que sí, Andrés. Bueno, conversábamos fuera de cámara y me decía, solamente pregúntame. Así que primera pregunta, Andrés, Perfecto. desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esos riesgos más críticos que hoy en día se enfrentan en el sector financiero y que están poniendo en jaque, por supuesto, esa continuidad operativa de las instituciones, sobre todo cuando hablamos de algo tan delicado como son los datos? Bueno, las empresas fintech y de banca enfrentan varios desafíos. Yo voy a mencionar los 4 que me parecen los más importantes. El primero es el aumento de la complejidad del manejo de esos datos. ¿Y a qué me refiero? Los datos están creciendo en una forma exponencial. Sí, los últimos años ha sido impresionante el crecimiento, la generación de nuevos datos. Para que tengas una idea en dimensión, el último año se creó igual al 90% de todo lo que se había creado en la historia de la humanidad. Ese es el volumen. Entonces, claro, todos esos datos tienen que almacenarse, tienen que recuperarse, tienen que estar seguros. Entonces, ese crecimiento ha generado que las estructuras de almacenamiento sean cada vez más complejas. Ya no es un disco, son varios discos on-premises, está el contenido en la nube, en contenedores, etc. Entonces, las empresas se enfrentan a este desafío de aumento de la complejidad y la estructura y el volumen de datos. Esa es la primera, digamos. La segunda, yo diría, el incremento de los ataques de ciberseguridad que vos mencionabas, también llamados ransomware, porque es realmente un secuestro de la información. Te secuestran la información y te piden un rescate. Entonces, según estudios nuestros propios del mercado, en el 90% de las veces se atacan los respaldos, serían los backups. ¿Por qué? Porque Y lo más delicado. es la última línea de defensa para recuperarse. Entonces, una vez que llegan a encriptar los backups, ya no hay forma de recuperarse y hay que pagar el rescate. El incremento de las técnicas de inteligencia artificial, también aplicadas al ataque, como ingeniería social y análisis para tratar de entrar en la empresa, hacen que estos ataques no solo crecieron en cantidad, sino en sofisticación. Cada vez es más difícil detectarles. Entonces tenemos la creciente complejidad de los datos, el ransomware. Después tenemos los procesos internos y las buenas prácticas. Todas las empresas tienen que seguir buenas prácticas para asegurarse que su información está bien restaurada todos los días. Entonces, mantener los procesos, definir los procesos adecuados es muy importante. Ese sería el tercer problema o la tercera complejidad o desafío. Y el último son las personas. A veces termina siendo el eslabón más débil y el ingreso de estas empresas que realizan ciberataques termina siendo por una persona que hace un clic en un link que no tendría que haber hecho. Y La idea comprometió todo. compromete toda la operación, ¿sí? Porque en realidad lo que hay que mencionar que es muy importante es cuando las empresas reciben un ataque, lo que está en juego no es solamente el equipo de infraestructura que tiene que resolver. Se detiene la empresa. O sea, la empresa no opera. Imagínense el costo para una empresa de fintech, por ejemplo, de 24 horas de no poder operar. Ah, Hay costos operativos, costos de lucro, costos de imagen, costos de regulaciones. Imagínense una empresa diciendo, no, tuvimos un ataque, vuelvan dentro de 2 días, que seguramente nos recuperaremos y ojalá que tengamos toda la información. interesante. Ahora, estamos también viendo, Andrés, una migración de los modelos tradicionales de respaldo, que lo estabas también comentando,
hacia estrategias ya de lo que podemos decir es ciberresiliencia. ¿Qué implica este cambio de paradigma y por qué esa recuperación continua, ese backup continuo, se ha vuelto ese estándar frente a esos respaldos convencionales? Correcto. Yo creo que quizás empezaría por definir qué es ciberresiliencia o qué es resiliencia de datos, para entender. Resiliencia de datos es la capacidad de recuperarse después de ya sea un ataque de ciberresiliencia o puede ser también una catástrofe climática. Por ejemplo, Wow. tenemos la empresa y nuestros backups en la planta baja, se inunda porque hay inundaciones, vamos a pensar algo relativamente sencillo, se pierde toda la información. Entonces, resiliencia es la capacidad de recuperarse rápido y que no haya impacto en el negocio. Entonces, todas las empresas, no solamente las de esta vertical o de esta industria de fintech, tienen que tener claras sus procesos de recuperación. Orquestrar, lo que se llama disaster recovery. O sea, ¿cómo nos recuperamos? Porque al final, la pregunta no es si vamos a ser atacados o no. La pregunta es cuándo nos van a atacar y cuándo van a entrar. Porque al final siempre hay una forma de entrar. El tema es qué tan preparadas estén las empresas. Entonces, como vos, volviendo a tu pregunta, las empresas se están preparando de una manera bastante compleja y tienen que utilizar las buenas prácticas de lo que es resiliencia de datos. Hay una regla muy común en el mercado, se llama 3-2-1. El 3-2-1 es tener 3 copias en 2 medios diferentes, ¿sí? O sea, puede ser un disco en un data center y puede ser incluso hasta cintas que se pueden utilizar, medios diferentes. Y una copia off-site, o sea, una copia tiene que estar fuera de la ubicación del sitio donde opera la empresa. Esa es la manera de estar bien protegido. Ahora, en los últimos años, nosotros hemos decidido agregarle otros números más. Es un 1 y un 0, o sea, sería 3-2-1-1-0. El 1 y el 0, el 1 es una copia inmutable. ¿Qué es una copia inmutable? Una copia que no se puede modificar, para que tengan realmente la certeza de que esa copia no ha sido accesada por una empresa que se dedica a ataques de ciberseguridad. Y el 0 es 0 errores. ¿Qué significa 0 errores? Significa que esas copias tienen que chequearse constantemente para que no generen errores, porque uno puede tener muy bien protegidas sus copias de seguridad, pero en el momento que las necesita, dan errores. Tenían un malware, tenían un virus, estaban infectadas, no funcionan, está corrupto, etc. Entonces, se necesitan métodos constantes de chequeo de que esa información esté correcta y lista para ser recuperada inmediatamente. Y la velocidad de recuperación, por supuesto. Qué interesante, porque incluso todo lo que estás hablando en ese momento, Andrés, me hace recordar a backups que yo he perdido, tanto pues que tenían computador como que tenían un disco, como cuando pensé que lo tenía, lo ingreso y error, corrupto. En el momento uno dice, ¿cómo? en Pero el sí. momento más importante falla. Entonces, me gusta lo que dices porque si para uno a nivel personal sabemos la magnitud que tiene perder datos que son importantes y claves, que cuanto más para una compañía Exacto. que, pues como tú decías, puede llegar a causar también lo que es un paro a nivel operacional, Paro total. que termina costándole a la compañía, pues, una gran cantidad. Sí, sí. A veces hablamos de millones de dólares, entonces prepararse para eso evita muchos problemas. Nosotros hablamos siempre de continuidad de negocio. Tres, Asegurar la continuidad de negocio. continuidad de resiliencia de datos y negocios, 3, 2, 1, 1, 0. 1-0. No se le puede olvidar. Esas son las buenas prácticas. Es importante que si se quedan con ese mensaje, ya estamos bien porque van a estar mejor preparados para recuperarse. Muy bien, Andrés, gracias por ese consejo. Hola. Ahora, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas? Cuéntame, ¿qué ves tú ya para este 2026 que marcarán esa agenda en América Latina y cómo deben prepararse, por supuesto, las entidades de la región para no quedarse atrás? Y me encanta lo que tú dices. La resiliencia es, te voy a caer, va a haber una falla, pero para recuperarse. me recupero Exacto. pronto. Cuéntanos qué tendencias ves para ello. Bueno, este evento es una muestra bastante importante de lo que se viene como grandes desafíos o tendencias. Y no es lo que se viene, sino es lo que ya está, que es la inteligencia artificial. BIM es una empresa que tiene 20 años en el negocio de resiliencia de datos, protección de datos. Y hemos pasado por distintas eras, donde al principio lo importante era solamente esa copia de backup. Después empezó a ser importante la velocidad de recuperación. Y después, justamente la flexibilidad de poder tomar esos datos de diferentes lugares donde están guardados y asegurarse una recuperación rápida. Pero estamos en la era de inteligencia artificial. Hace 2 años
casi ni hablábamos de inteligencia artificial, ahora solo hablamos de inteligencia artificial. Entonces, qué bueno, porque estamos realmente en un punto de inflexión de la industria. Esto es similar a la digitalización o similar a la irrupción de la nube en el día a día. Estamos en un punto de ese tamaño de magnitud. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que hay muchas empresas que rápidamente tomaron el modelo de inteligencia artificial y están creando agentes o modelos de inteligencia artificial para una N cantidad de aplicaciones. ¿Okay? Pero nadie se está ocupando de la gobernanza de los datos. Acá en Estados Unidos está esta frase de trash in, trash out. Garbage in, garbage out. Garbage, perdón, no trash. Para que veas que Bien, estoy bien. al pie. Estás en el tema. Garbage in, garbage out. Tenés razón. Nadie se encarga de la gobernanza de los datos. Entonces, hoy por hoy, según datos propios de reportes, sabemos que el 80% de los proyectos de inteligencia artificial fallan o se demoran en la implementación porque no hay gobernanza sobre la data de la cual están basando esos modelos. Y peor para las empresas, están trayendo agentes de inteligencia artificial, están implementando dentro de sus sistemas agentes y no tienen control de esos agentes, qué datos están tocando y qué datos no. En la banca, Están también priorizando el nivel de respuesta. En la banca hay datos sensibles. Todos los datos son sensibles. Entonces los agentes de inteligencia artificial deberían poder tener acceso a ciertas áreas y a ciertos datos no. Y cada vez, además, como ya tendencia, lo que se está viendo es un aumento en las regulaciones. Ya obviamente Estados Unidos tiene sus regulaciones, Europa tiene sus regulaciones, pero estamos viendo países de América Latina que ya tienen su regulación propia en el país, restringiendo la posibilidad de uso de datos personales. Tenemos una ley en Brasil, hay una ley en Chile que hace poco salió. Entonces, las empresas de fintech tienen ese tema hoy por hoy de que están presionados para implementar modelos de inteligencia artificial, pero con la necesidad este año de mejorar mucho la gobernanza de los datos y a su vez estar compliance con las regulaciones locales. Entonces, ese es un combo que yo lo veo para este año y para el próximo año también, que las empresas de fintech van a estar. Y déjame pasar un mensaje, pero en diciembre BIM compró una empresa que se llama Security AI, que se dedica a la gobernanza de datos para crear lo que nosotros ahora denominamos Safe AI. Entonces, la posibilidad de asegurarse de que hay resiliencia de datos aplicado a los agentes de inteligencia artificial. Entonces, es una adquisición muy importante, 1.8 billones de dólares, que es igual a la facturación de BIM de un año. O sea, hemos hecho una inversión muy grande y hemos comprado la empresa número 1 de gobernanza de datos para inteligencia artificial. Entonces, ahora ya acabamos de lanzar hace unas semanas el primer producto merge, digamos, donde nosotros aplicamos nuestra histórica resiliencia de datos a la inteligencia artificial. Se llama Agent Commander, el primer producto. Y por eso estamos acá, porque sabemos que la implementación de inteligencia artificial es transversal a todas las industrias. Entonces, ese combo de crecimiento de la inteligencia artificial con gobernanza y restricciones locales es donde se van a estar moviendo las empresas de fintech. Ahí lo escucharon, señores, tendencias para ese 2026 y para lo que viene. Y bueno, aquí tuvimos la primicia de lo que ha sido esa adquisición. Felicidades para BIM Software, también para ti, Andrés. Me alegra que estés aquí y bueno, definitivamente no será la última entrevista que tendremos. Seguramente nos veremos nuevamente en FinTech Américas 2027, pero por lo pronto, gracias por esa conversación tan clave que hemos tenido contigo. Gracias a ustedes por el espacio, por las preguntas y por la oportunidad de llevar un poco este mensaje a todos. Claro que sí, Andrés. Gracias.